queríamos presentarles un proyecto que surgió hace unos 3 años. Esencialmente un grupo de ingenieros y matemáticos. Estábamos algo aburridos con el tipo de trabajo que hacíamos pues, en nuestro entorno. Coincidió además que varios habíamos sido padres recientes y no estábamos demasiado contentos con los juguetes que había disponibles en el mercado para nuestros hijos. Y finalmente se habían producido una serie de fracasos en la investigación de otros grupos que nos hicieron preguntarnos si podíamos realizar algunas de las cosas que nos gustaría hacer mejor que esos grupos. Por eso pensamos en desarrollar robots cuyo objetivo fundamental sería pues la educación y el entretenimiento, pero dar un paso más adelante en estos robots, intentando combinar una serie de elementos que estaban ya disponibles, algunas soluciones tecnológicas, e introducir algunos elementos nuevos, de manera que pudiésemos hablar de robots que perciban, sientan y decidan. Lo que hoy les vamos a presentar es todavía un prototipo, pero bueno, creemos que hemos dado algunos pasos y bueno, pronto creo que podremos cumplir con esa promesa que está ahí escrita. Hablamos nosotros de lo que sería el primer robot de una nueva especie. El concepto de robot del que vamos a hablar es un tipo de robot que se llaman robots sociales, porque van a interactuar con personas, van a interactuar en una sociedad. Y también se llaman emocionales porque en cierto sentido muestran emociones. Y bueno, queremos que sean robots para todos, quiere decir que estén disponibles para todos, sean de bajo coste al final y sean disponibles para niños. Nosotros hablamos de niños de 6 a 99 años. Cuando queremos ser más provocativos, queremos decir que estamos creando vida. Por supuesto, estamos creando vida artificial. En realidad, esto, como he dicho, y como suele decirse, estamos a hombros de gigantes. Lo dijo Newton. Y estamos realmente a hombros de gigantes. En realidad, estos podrían hablarse de gigantes comerciales, como esos que están ahí. Probablemente todos tengan algún pariente pequeño, algún hijo, o incluso algunos de ustedes hayan jugado con un dispositivo que se llamaba Tamagotchi, que en cierta forma tenía ciertos visos de vida artificial. Había que hacerle una serie de actividades, mostraba su contento, su emoción, etc. Un sistema algo más sofisticado, pero mucho menos de lo que prometían, es un muñeco que se llamaba Furby, que aprendía a hablar y mostraba ciertas emociones también, muy básicas. Estos digamos que fueron grandes éxitos comerciales. Y luego ha habido otras máquinas maravillosas desde el punto de vista especialmente mecánico, como Pleo o Aibo, que realmente no tuvieron demasiado éxito comercial, pero son unas maravillas mecánicas, pero su parte emocional no es demasiado potente. Seguimos a hombros de gigantes. Ha habido una serie de intentos que también se han acercado al mercado, como ese robot en forma de foca que se llama Paro, y ese robot va dirigido sobre todo a personas mayores que puedan estar aisladas y digamos, a proporcionar a través de su sistema emocional cariño, una respuesta más emocional y digamos, acercarlos un poco más a las relaciones sociales. Ha habido grandes inversiones que todavía no han salido a la luz, como el proyecto Papero de NEC.
Y luego ha habido un montón de proyectos en universidades, unas más de tipo de investigación pura, un robot muy famoso que es Kismet. Y luego, bueno, pues hay toda una serie de investigadores que lo que han intentado introducir es robots más, bueno, con forma, bueno, casi idéntica a su... el robot en este caso es este es el profesor Ishiguro de la Universidad de Osaka, que tampoco han tenido pues demasiado éxito. Incluso una cosa mucho más sencilla como este pequeño robot que se llama Kipon, que básicamente son dos pelotas que muestran que a veces bailan, se ponen contentas, etcétera, pues han tenido mucho más éxito. Sobre estos gigantes estamos en sus hombros para intentar lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista científico-tecnológico nos movemos en dos campos. El primero se llama lo que se llama computación afectiva, computación informática afectiva. El adjetivo afectivo se utiliza en dos direcciones. En primer lugar, pues se utiliza computación afectiva para intentar inferir el estado emocional de un usuario y a partir de ahí pues tomar ciertas acciones. El ejemplo típico sería pues una persona se acerca a un cajero y el cajero, que es un ordenador esencialmente, con unas cámaras y bueno, pues unos micrófonos, lo que intenta inferir es si esa persona que está llegando está nerviosa, tiene prisa o es bueno, pues más o menos activa o inactiva, y en función de eso pues tratarle de una forma u otra, ofrecerle unos servicios o directamente ofrecerle pues dinero o lo que sea, ¿de acuerdo? Nosotros estamos más bien en esta dirección, que lo que intentamos es construir dentro de un programa de ordenador, dentro de un sistema computacional, mecanismos que simulen respuestas de tipo emocional, que en cierta forma muestren, por las razones que necesitemos en algún momento, que un sistema, que un ordenador, que un robot en nuestro caso, está contento o está triste, y en función de eso, en función de esos estados emocionales, que tome una serie de decisiones. ¿De acuerdo? El otro campo, desde el punto de vista científico-tecnológico, en el que nos movemos, se llamaría, su traducción sería la toma de decisiones afectiva. Hasta relativamente hace poco tiempo, las decisiones se han considerado separadas de la racionalidad. En realidad es racionalidad. Por ejemplo, Platón, entre muchos otros clásicos, decía algo así como: las pasiones, los deseos, los temores nos impiden pensar. Hace no demasiados años se encontró que personas que habían tenido accidentes severos en su cabeza y digamos que los centros emocionales de sus cerebros quedaban profundamente dañados, bueno, pues entre esas personas había gente que era capaz de mantener capacidades intelectuales elevadas, eran capaces de hacer cálculos, de tomar, hacer ciertos razonamientos matemáticos, etcétera, pero por quedar sus centros emocionales dañados eran incapaces de tomar decisiones y eran incapaces de, por tanto, desenvolverse en la vida normal. Esos trabajos, que se deben especialmente a Damasio y sus colaboradores, hacen que se empiece a hablar de distintos niveles de inteligencia, el paradigma de inteligencia no emocional, inteligencia fundada en la racionalidad, empieza a desaparecer, se empieza a hablar de inteligencia emocional, un término que se puso de moda hace pues unos 10 años. Y bueno, se hace una serie de descubrimientos interesantes, pues por ejemplo, se descubre que, en realidad se confirma que cuando pues, las personas nos encontramos y se documenta, se experimenta, las personas nos encontramos en estados positivos, nuestro pensamiento creativo es mejor, mientras que si necesitamos realizar tareas de tipo analítico, pues las realizamos mejor en condiciones pues, más depresivas, en las que estamos en estados más negativos. Y por ejemplo,
cuando estamos en un estado emocional positivo, pues creemos que los sucesos negativos van a ser menos probables y viceversa. ¿De acuerdo? Y como esto hay pues, un montón de hechos que se han descubierto o corroborado recientemente y se han documentado recientemente. El marco básico que queremos resolver está ahí descrito. Tenemos un agente que es un robot, un bot, y el robot va a tomar decisiones. Las decisiones son limitadas, están en un conjunto pequeño, va a tomar decisiones como no hacer nada, va a tomar decisiones como empezar a hablar, va a tomar decisiones como empezar a cantar, pedir que le carguen, energéticamente hablando, pues contar un chiste, etcétera, etcétera, etcétera. El agente que consideramos se va a relacionar con un usuario, uno o más usuarios. Suponemos que va a ser un dueño, el dueño, pues un niño o varios niños que son dueños de ese robot. Y esos niños, bueno, como humanos que somos, tenemos muchísimas acciones que podemos realizar, pero vamos a suponer que podemos reconocer solo unas pocas acciones, un conjunto limitado, finito de acciones. Un niño puede golpear al robot, puede acariciarlo, puede hablarle, puede ponerlo a cargar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además, en la escena que consideramos está el robot, el dueño o los dueños, y está en un entorno, está en una habitación, y esa habitación pues va evolucionando. Pues hay más luz, hace más calor, de repente se pone a oscuras, etcétera, etcétera. De nuevo, pues hay un conjunto continuo de estados posibles, pero nosotros vamos a suponer que solo podemos reconocer pues, unos pocos estados. ¿De acuerdo? Y finalmente, el entorno que consideramos es que el mecanismo, la máquina que construimos, el robot, tiene una serie de sensores que le aportan información sobre el entorno en el que está, sobre cómo está la habitación y sobre lo que le está haciendo el dueño. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues lo que queremos es que este bot que diseñamos vaya tomando decisiones con una serie de objetivos, teniendo en cuenta, intentando predecir lo que va a hacer las respuestas del usuario, la evolución del entorno y, teniendo en cuenta que esos sensores le van a proporcionar una información y simular en esa evolución, pues, algo que podríamos considerar como estados emocionales. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es dotar a este robot de unos objetivos. Las personas tenemos objetivos, consciente o inconscientemente nos trazamos objetivos. Y, por ejemplo, es bien conocida pues, la pirámide motivacional de Maslow, digamos que mueve las motivaciones que tenemos en nuestra vida. Tenemos unas motivaciones básicas que debemos, necesidades fisiológicas que debemos cubrir. Una vez cubiertas nos preocupan cuestiones relativas a seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros construimos, y esto está disponible al diseñador, quiero decir, si ustedes diseñasen, pues podrían diseñar otros objetivos, pero construimos, digamos, los objetivos, la vida de este ser artificial que diseñamos, se rigen en primer lugar por un objetivo de seguridad que es esencial. Lo primero que quiere este bot es estar seguro, y eso lo expresamos de varias formas. Pues, por ejemplo, el robot no quiere caerse. Eso quiere decir que tiene que estar en una posición vertical y moverse en 45 grados. No quiere recibir golpes, ¿vale? Quiere tener un nivel de energía suficiente. Quiere estar en un entorno de temperaturas que le permite un funcionamiento razonable, pues, por ejemplo, entre 10 y 35 grados. Como este tiene otros objetivos,
quiere estar cargado de energía, tiene un objetivo que llamamos internamente llamamos de amor, quiere sentirse querido por su dueño, quiere recibir caricias, palabras bonitas, etcétera, etcétera. El objetivo de este robot siguiente es divertirse con su dueño, y finalmente tiene un ansia de conocimiento que en este caso se traduce en tener actualizaciones de los programas correspondientes. De manera que los objetivos que rigen esta vida son esos, ¿vale? Este es el primero, el más importante, y una vez que satisface este, intenta satisfacer los demás. ¿De acuerdo? Para ello, lo que hacemos es diseñar unas funciones que en cada situación permiten evaluar la situación en la que estamos. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias funciones que nos evalúan en cada criterio, le damos una ponderación y bueno, con eso sabemos en cada momento la evaluación que damos a la situación. Bien. El robot, digamos que no solo se mueve en un mundo incierto, entonces tiene que hacer predicciones. Él predice, digamos, la forma de actuar sería, si yo hago esto, mi dueño va a reaccionar de esta forma y mi entorno va a reaccionar de esta forma. Yo hago predicciones de eso que va a ocurrir y en función de esas predicciones sé cómo voy a estar en el siguiente instante y lo que hago es voy a tomar la decisión que mejor me va a poner en ese instante. Esa es la forma de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Tiene unas pequeñas variantes para que no, digamos, el comportamiento del robot no sea demasiado predecible. Hay cierta aleatorización, hace un pequeño sorteo de las acciones que tiene, pero esencialmente lo que intenta el robot es tomar decisiones para encontrarse lo mejor posible. Bien, para hacerlo, como he dicho, tiene que hacer predicciones, ¿vale? Igual que se hacen predicciones económicas, predicciones de todo tipo. Esencialmente, lo que hacemos es, dada la acción que yo quiero hacer y dada la acción que hice antes, cómo estaba antes y cómo reaccionó mi usuario, y lo mismo hace 2 instantes, y lo mismo hace 3 instantes, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que puedo tener todo eso en memoria, y ahora pues las memorias de ordenador son muy baratas y muy potentes y muy rápidas. Bueno, pues yo intento predecir cómo va a reaccionar, como he dicho, mi usuario y cómo va a reaccionar la habitación en la que me muevo. Matemáticamente lo que construimos es un modelo de probabilidades que dice cuál va a ser la decisión del usuario y la evolución dada la historia y mi acción, pero eso es muy complicado de mantener, ¿vale? Computacionalmente es muy complicado y tenemos que conformarnos con hacer predicciones de trocitos. Por ejemplo, podemos hacer, y esto es razonablemente fácil de hacer, es, dadas las últimas acciones de mi usuario, ¿qué es lo próximo que va a hacer? Si antes me ha hablado y un minuto antes estuvo también hablando, pues ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente instante me siga hablando? ¿Vale? Y lo mismo es fácil de predecir, o relativamente fácil de predecir, si hace 2 instantes estaba a 25 grados y hace un minuto estaba a 24 grados, ¿cuál va a ser la temperatura en el siguiente minuto? ¿De acuerdo? Y también es razonablemente fácil de predecir, dado el estado actual de mi entorno y lo que yo hago, pues qué es lo que va a hacer el usuario. Esos modelos son fáciles de mantener y juntándolos estamos cerca de conseguir algo parecido a esto. ¿Qué es lo que utiliza el robot para hacer predicciones? Lo que va a utilizar el robot para hacer predicciones. Un elemento esencial para nosotros es mantener o hacer una simulación de las emociones del bot. ¿De acuerdo? Y sobre las emociones hay una gran discusión hay un montón de teorías psicológicas. La que nosotros hemos adoptado es que hay unas emociones básicas. Sería algo similar hay unos colores básicos a partir de los cuales, hay unos colores básicos, el amarillo, el rojo y el azul, a partir de ellos construimos otros colores.
Pues aquí hay unas emociones básicas, podría ser contento, triste, etcétera, a partir de las cuales construimos emociones más complejas, por ejemplo, el estado emocional de gratitud, que sería una combinación entre estar contento, suficientemente contento, y tener admiración por alguien que nos ha hecho algo bueno. Pero digo, igual que hay, digamos, este modelo por el que nosotros optamos, hay muchas aproximaciones a la construcción de emociones. Entonces, las emociones las vemos como funciones de, pues, los sucesos que nos han ocurrido, las expectativas, estados motivacionales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, las emociones afectan al mecanismo que queremos construir en tres formas. La primera es que algunos de los objetivos que incluye nuestro bot están fuertemente asociados a las emociones. Pues, por ejemplo, el objetivo que ponemos de amor, ¿vale?, que sientan amor por él, está asociado a una emoción que introducimos que es de alegría, por ejemplo. Las emociones del bot afectan también a las evaluaciones. En cierta forma, si está contento, evalúa algo mejor las cosas que le pueden ocurrir. Y lo mismo afectan también a sus expectativas, a sus creencias. Si está contento, pues las cosas malas que le pueden suceder las ve como menos probables y viceversa. Hacemos unas pequeñas perturbaciones. Bien. Para ello, para predecir y para sentir, el robot tiene que percibir cómo evoluciona el ambiente, ¿vale? Y para eso tiene sensores. Tiene sensores que mi compañero Diego García ahora les describirá. Tiene sensores para intentar a partir de ello predecir cómo está la habitación en la que se encuentra y qué es lo que le ha hecho el dueño. ¿De acuerdo? A veces utiliza reglas, digamos, una vez que recibe esas lecturas, utiliza reglas sencillas para deducir algunas de estas evoluciones. Pues, por ejemplo, si su sensor de inclinación detecta cambios bruscos durante un tiempo, la regla que aplicamos es que están agitando, o sea, el bot dice me están agitando, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero para otras acciones, para otras percepciones, tiene que aplicar reglas muy sofisticadas. Pues, por ejemplo, para cuando capta una cara, el robot quiere reconocer si es su dueño o alguno de los 2 o 3 dueños que pueda tener. ¿De acuerdo? Y lo mismo para algo muy importante en la concepción de este es que pueda leer caracteres, porque, bueno, pues queremos, por ejemplo, que ayude a un niño a aprender a leer o que lea que cuente un cuento a una persona mayor. Bueno, pues para reconocer esos caracteres tiene que aplicar reglas, o sea, tiene unos sensores, en este caso sensores de visión, pero las reglas son bastante más sofisticadas que las he dicho. Y una parte muy importante es que escucha, ¿vale? Y eso que escucha lo tiene que reconocer, no solo comandos, no solo a través de comandos, sino nos gustaría y bueno, queremos que haga un reconocimiento más interesante, más activo. ¿De acuerdo? Y lo mismo, también queremos que reconozca que quien le está hablando es su dueño, para tratarle de forma diferente a un usuario estándar. Bien, tiene que interrelacionarse y para ello la parte fundamental, aparte de cuestiones relativas a pues, comunicarse inalámbricamente con el ordenador del dueño, es fundamental el sistema de diálogo que incluye un sistema de reconocimiento del habla. Básicamente utiliza, pues, dentro de una cadena que le digamos al bot, reconoce pues, unas cadenas de palabras clave. A partir de esas palabras clave, bueno, pues, construye unas respuestas inteligentes y esas respuestas inteligentes las sintetiza y las expone o se las presenta al usuario.
Las emociones son también relevantes al interrelacionarse. Pues cuando estamos contentos tenemos cara de contentos, de alegres, ¿vale? Cuando estamos tristes ponemos caras de triste. Cuando tenemos vergüenza pues nos ponemos colorados, etcétera, etcétera. Pues aquí queremos algo parecido. Y tenemos mecanismos que serían pues mover el cuello, mover las cejas, mover los párpados para intentar mostrar pues pesadumbre, contento, y bueno, también tenemos mecanismos de luces para reforzar esos sentimientos. El proceso global que podría seguir nuestro proyecto es en cada instante el bot hace las lecturas de sus sensores. A partir de esa información deduce el estado en el que se encuentra, el estado de la habitación en el que se encuentra y lo que le acaba de hacer el usuario, lo que le está haciendo el usuario. Y con eso ya tiene, bueno, pues puede deducir cuál es su estado emocional. Esencialmente evalúa las consecuencias de lo que digamos, evalúa el estado en el que se encuentra, evalúa las expectativas, si hay una separación entre lo que esperaba con lo que le ha ocurrido realmente. A partir de ahí construye las emociones básicas, hace una mezcla de emociones y expresa su emoción. Pues se pone colorado, sube las cejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa después a la fase de toma de decisiones, y para la fase de toma de decisiones hace las predicciones, digamos, para cada acción posible hace la predicción de lo que le va a ocurrir, combina esos modelos sencillos de predicción, evalúa las decisiones y toma la decisión. Pues se pone a hablar, se pone a cantar o lo que corresponda. Como si dijésemos, este es un ciclo que se repite instante a instante o cada cierto tiempo, pero está abierto a excepciones. Está abierto a excepciones del estilo que de repente el niño o el usuario le pega un golpe, y entonces ahí tiene que, digamos, se introduce un principio de gestión por excepción. Ahí digamos, no se hace esta gestión cíclica o síncrona, sino que ante ese evento disruptivo, pues hay que responder de alguna forma. En realidad todo esto es como un puzzle. Es un puzzle en el que, bueno, tenemos mecanismos para percibir, mecanismos y tecnologías para aprender y para predecir, mecanismos, tecnologías, metodologías que simulan los sentimientos, tecnologías y metodologías que nos permiten interrelacionarnos y que nos permiten tomar decisiones. Y todo esto lo juntamos en una arquitectura en la que, bueno, pues hay un sistema sensorimotriz, hay un sistema de reconocimiento, hay un sistema de diálogo y un núcleo que es el componente que nosotros añadimos esencialmente, que es el componente que simula las emociones y que permite que las emociones tengan un impacto en las decisiones que toma, también con ayuda de esta componente. Y bueno, como decía, somos un equipo de matemáticos e ingenieros. Diego García es ingeniero en este proyecto y sabe más. Os voy a explicar yo la parte a lo mejor un poquito más aburrida. A lo mejor para alguno de vosotros no es tan aburrido, a mí es la parte que más me gusta, es el cacharro, lo que lleva dentro. ISO-1 es un ordenador, básicamente es un mini ordenador que lleva un microprocesador parecido al de algunos móviles de última generación, como el iPhone 3, los últimos modelos de Android. Es un Cortex A8 que va a 600 MHz. Este sistema, que no vemos porque está en el corazón del robot, controla todos los componentes que tiene a su alrededor. Por un lado, sensores en la parte de la cabeza, luego os podéis acercar y se ven porque hemos dejado los
los ojos, las pupilas transparentes para que se vean los sensores de luz, de temperatura. La cámara lleva un sensor CMOS de 1 megapíxel que permite captura de imágenes y de vídeo. En una de las orejas tiene un micrófono. Lo utilizamos lógicamente para todo el tema de reconocimiento de voz, clasificación del audio que le está llegando, reconocimiento del hablante, etcétera. En la boca lleva... Sí, así paso. En la boca tiene... Ahora mismo está un poquito enfadado y tiene una matriz de LEDs que la utilizamos básicamente para expresar las emociones, los gestos de la boca y también para expresar caracteres. Una pantalla nos da muchísima más información que nos puede dar nuestra boca, porque nos permite poner letras, símbolos, utilizarlo también a veces para programación, porque nos sale todo el texto de la depuración del código y todo lo demás. Lleva un sensor RGB en el corazón, un RGB porque en realidad es un LED, perdonad, es una combinación de 3 LEDs de rojo, verde y azul, y con eso, con todas las combinaciones que dan esos 3 colores y distintas intensidades de los colores, generamos un abanico muy amplio de tonalidades posibles con las que el bot muestra la emoción o información básica de su estado interno. Tiene también un altavoz en su interior, lo oiréis hablar dentro de un ratito. Tiene, ya en la propia placa, tiene un sensor de orientación 3D, es decir, sabe si está, no es un acelerómetro, porque algunos de vosotros sí que estaréis acostumbrados a este tipo de sensores que te dicen exactamente la posición y la variación. Te dice la posición en la que se encuentra en 3D, es decir, si está vertical, horizontal, si ha habido un cambio brusco. Jugando con los 3 ejes, él sabe en qué posición se encuentra. Esto es muy importante, como decía David, para la seguridad, porque como es un robot destinado a ser utilizado como juego conversacional, no tiene mucho sentido que esté tumbado con la cabeza apoyada en la mesa, que se pueden estropear los servos. Entonces él se queja si está en esa posición. Tiene también sensores de consumo y de fuerza que en realidad son una medida del consumo que está haciendo los servos. Tiene internamente 4 servos, uno para mover la cabeza, a ver si me deja, hacia un lado y hacia otro, hacia inclinación arriba-abajo. Las cejas también lo mismo, como decía David, para expresar distintas emociones, y los párpados que se mueven, no tiene movimiento independiente cada párpado, pero se mueven para descansar, para enfocar mejor, para expresar una emoción, etc. Internamente tiene también otros sensores que no son tales, sino que son medidas que hacemos a nivel software, como el consumo que le queda de energía, cuánto hace que le has actualizado, porque ahora mismo es un prototipo, como decía David, hemos desarrollado la plataforma hardware sobre la que vamos a desarrollar todo el proyecto. Ya tenemos una versión básica, pero la potencialidad que tiene es enorme. No podemos sacar un producto que no se pueda actualizar a nivel de software, entonces nos hemos centrado en que sea totalmente configurable, ampliable, y no solo por las actualizaciones que saquemos nosotros desde ISOI, sino por las que desarrollen los propios usuarios. Como dirá David ahora, vamos a sacar un SDK, un kit de desarrollo, para que la propia comunidad de usuarios de ISOI contribuya a que el producto vaya mejorando y nos aporte ideas y nuevas funcionalidades que a nosotros a lo mejor no se nos han ocurrido. Y luego ya por último tiene dentro un chip de comunicación radio que le permite comunicarse con otros ISOIs. Como es un producto destinado a un público infantil de 6 a 99 años, como decía David, pero sobre todo para el público de 6 a 11, puede almacenar información sensible. Entonces hemos decidido que la comunicación inalámbrica sea mediante un protocolo cifrado propio, para que sea difícilmente hackeable, por decir así, aunque bueno, nada es totalmente inhackeable. Y bueno, no lo hemos puesto aquí, pero tiene 1 GB de RAM, de disco duro, 256 megas de memoria de programa,
Es un ordenador, ya solamente lo que es el hardware es casi más potente que el ordenador que yo podía tener hace 5 años. Es bastante potente. Y sensores de tacto en la cabeza son sensores que captan caricias, toques. Tiene uno en la cabeza y 2 en cada lado. Además de para notar cuándo le están acariciando, por ejemplo, o cuándo le han golpeado, si detecta un toque en un sensor y a continuación un cambio brusco de inclinación, él lo interpreta como que ha habido un golpe. Por ejemplo, sería una combinación de sensores que dan lugar a un evento negativo para él. Además de eso, es para controlar parámetros, por ejemplo, como se trata de un ordenador que puede reproducir música, avanzar una canción, parar, iniciar un programa que tienes preconfigurado. Es una manera de interactuar con el robot. ¿Continúo con software? Sí. Bueno. Ya que me he enrollado, os cuento que ISO-UNO está hecho, el sistema operativo es Linux. Es una versión adaptada de un sistema destinado a dispositivos móviles que se llama Angstrom. Y sobre ese sistema operativo Linux, nosotros hemos desarrollado lo que es el core, el conjunto de programas o la arquitectura que permite capturar eventos, analizarlos, tomar decisiones de forma emocional, predecir lo que va a suceder y reconocer y sintetizar la voz. Trabajamos con una empresa de Barcelona que se llama Verbio, que es, podríamos decir, la empresa puntera a nivel nacional de sistemas de reconocimiento y síntesis de voz que tienen modelos acústicos entrenados específicamente para el público español. Aquí hay público muy especializado en temas de reconocimiento de voz, que a lo mejor luego tiene algo que decir, pero en ese tema es el punto más complejo de un sistema de este estilo. Como veréis en una demo que vamos a haceros a continuación, cualquier cambio respecto a las condiciones del laboratorio le afecta, le penaliza mucho al reconocimiento. Y es un punto en el que, digamos, la tecnología aún no ha llegado a lo que nosotros esperamos que llegue. Nosotros esperamos que un robot, un ordenador, nos reconozca perfectamente, incluso mejor que nosotros reconocemos a otro humano, pero la realidad es que es la parte que nos queda por alcanzar para que los robots o las máquinas sean un poquito más humanas, el reconocimiento de voz. Y ahora sí, ya te dejo. Sí, vale. Como decía, lo que queríamos era tener un impacto sobre el mundo de los juegos y la educación. Entonces hemos incluido una serie de funcionalidades que son las que permiten pues la interacción con el usuario. Entre otras cosas, las funcionalidades tienen esos nombres. Por ejemplo, Mi Emotions es la que se refiere a pues la identidad propia y la capacidad de sentir emociones del bot. Una funcionalidad que es la que permite mantener un diálogo razonablemente inteligente con un usuario. Una funcionalidad que se llama Ojos, que es la que permite reconocer caracteres. A partir de esas funcionalidades relacionadas con juegos, pues todos los juegos que puedan imaginarse que se basen en reconocer caracteres, reconocer caras, reconocer sonidos, etcétera, etcétera, son muchísimas. La posibilidad de interpretar música, además de forma emocional, en función del estado emocional, pues escoger unas músicas u otras. La capacidad de comunicarse a través de redes sociales, pues mandar nuestros mensajes, por ejemplo, a Twitter o a Facebook, etcétera. Se puede utilizar como un asistente personal cognitivo, que es nuestra agenda, nuestro recordatorio, y además tiene en cuenta pues los posibles estados emocionales. Reconoce, pues, si hemos dejado un mensaje he dejado un mensaje para Diego, reconoce a Diego y le pasa su mensaje. Atmosphere se refiere a la red de sensores que incluimos,
y luego pues, la posibilidad de comunicación con otros elementos de esa especie. Todos estos no se incorporan gradualmente, digamos que está en cierta forma diseñado para evolucionar, entonces es como si dijésemos, el robot en principio como un niño pequeño, como un niño recién nacido, pues tiene pocas capacidades. Una vez que pasa cierto estadio se van incorporando capacidades adicionales y una vez que se hace un poco más mayor pues tiene más capacidades, ¿de acuerdo? Y lo que queríamos hacer es una pequeña demo. En cierta forma esta es la primera vez que sale de nuestro laboratorio y esperemos que funcione bien. Esta demo luego, si queréis verlo más de cerca, os enseño cómo es el movimiento. En esta lo hemos limitado al reconocimiento de voz. Puedo hacer una prueba de lo que es el reconocimiento de un usuario, pero es un proceso que está pensado para hacerse en el momento en que lo sacas de la caja. Por ejemplo, tú lo sacas de la caja y él llega a la vida y tiene que conocer a su usuario. Entonces, en ese protocolo de introducción a la vida humana, tiene que aprender a reconocer a su usuario. Para reconocer a su usuario le tiene que tomar distintas fotografías con su cámara, entonces te va pidiendo acércate un poquito más, aléjate, vale, ya te he cogido la foto. Entonces ya la próxima vez que te ve, que te habla y te reconoce con su sensor, te dice si tienes algún mensaje, te recuerda los eventos que tienes en la agenda, se enfada si le has hecho daño hace poco. Antes estaba un poquito enfadado, yo no sé si es porque lo hemos tratado un poco mal al entrar, pero bueno, lo voy a arrancar y voy a intentar hacer una demo hablada. No os garantizo 100% que se vaya a comportar bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Muchas gracias por activarme. ¿Lo habéis oído bien o no? Yo lo tengo conectado, no estoy haciendo trucos, lo tengo conectado con el USB para ver qué mensajes se está reconociendo y para un sistema de monitorización que tenemos. Por favor. Ven. Quiero que vengas. Quiere que venga el usuario porque está un poco triste. ¿Qué tal estás? Estoy muy miedoso porque creo que vas a hacer la acción golpear. Vamos a jugar. ¿A qué quieres jugar? No voy a jugar porque es muy largo. Pero voy a empezar el juego y voy a fallar a propósito para... A la memoria. Soy tu entrenador de memoria. Te digo las reglas. La monitorización. No quiero que me digas Rojo. reglas, que es muy pesado. Es tu turno. Verde. Bueno, este juego es muy sencillo. O sea, es uno de los posibles juegos que puede llevar. Es basado en reconocimiento del habla y los colores. Él te va poniendo colores en el pecho y tú tienes que repetirlos. Entonces, parece sencillo, pero el máximo que hemos llegado es 6. No sé si es porque somos demasiado... Pero es un ejemplo de las posibilidades que tiene para que un niño ejercite su memoria o una persona, bueno, o un adulto ejercite su memoria. Rojo. Sí. Ya llevas un color. A por uno más. Rojo. Naranja. Es tu turno. Rojo, naranja. Sí. Sí. Ya llevas dos colores. A por uno más. Rojo. Naranja. Naranja. Voy a fallar. Es tu turno. Verde, amarillo, azul.
verde, amarillo, azul. No estaba reconociendo muy bien, lo siento. Rojo, verde, naranja. Sí. Fallaste. El color correcto era naranja. Fin de la partida. Has logrado una cadena de 2 colores en 18 segundos. ¿Quieres jugar de nuevo? No. Pepe es mejor que tú con 6 colores. Es un compañero. Hasta otra, Cerebrín. Ponme algo de música. ¿Jugamos a algo? Bueno, está un poquillo. ¿Estás triste? Cuando está contento cuenta chistes, sin parar, pero ahora no quiere contar ninguno. No, está tímido. ¿Qué tal estás? Estoy muy miedoso porque creo que vas a hacer la acción. Bueno, No es lo mismo un chico tomate que un tomate chico. intenta Vale. alegrar a sí mismo con un chiste. Ponme algo de música. A ver si me quiere poner música. No he encontrado música ni en el raíz de la SD ni en una carpeta llamada música. Busco en toda la SD. Si le pides música y no tiene música cargada, te dice si quiere hacer un escaneo completo. Venga, sí. Muchas gracias por activarme. No he tenido que reiniciar. Ponnos algo de música. Si quiere. Voy a intentar que memorice mi cara. ¿Vale? Una prueba, ya que no quiere poner música. Memoriza mi cara. Atención, atención. Al último minuto. Gemelo suicida mata a su hermano por confusión. No sé si lo habéis entendido, pero es muy malo. Tiene muchos chistes malos. Dime la temperatura. A ver si no lo reconoce. La temperatura es de 26 grados. Calor. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves día 18 de noviembre. ¿Jugamos a algo? Ahora que tiene el objetivo de seguridad cubierto, quiere llegar al superior, que es Sí. diversión. No quiere que le cuentes milongas. ¿Estamos ya? ¿O? Sí, podríamos seguir mucho tiempo, pero bueno, es un... Bueno, en cualquier caso es una versión prototipo, pero bueno, estamos cerca de lo que queríamos. Bien, y bueno, simplemente para acabar, está disponible en breve, esperamos que esté disponible en breve, y como decía, queremos liberar un software, un kit de desarrollo de software para que, bueno, pues se puedan desarrollar nuevos juegos, aplicaciones y tal, porque creemos que tiene enormes posibilidades desde el punto de vista educativo. Y bueno, pues por ahora está solo, digamos, tenemos una versión en castellano, pero bueno, pues nos gustaría tener una versión en inglés en breve. Hemos hablado de toma decisiones como un individuo, pero estamos pensando en pues, una comunidad de estos robots, cómo puede comportarse como una sociedad. Sería pues, ver cómo evoluciona como un sistema multiagente. Luego, digamos que todos los todo lo que hemos desarrollado, o sea, todos los robots tienen la misma jerarquía de objetivos. Eso no quiere decir que todos vayan a ser iguales. Si este bot estuviese con un usuario como Diego que le va a pegar, maltratar, etcétera, 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 va a adoptar, digamos, va a hacer predicciones de que cada vez que vea a Diego va a tener miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo soy un usuario que le va a tratar bien,
pues va a ser más amigable conmigo. Pero van a tener la misma, o sea, digamos que van a tener distintos modelos de predicciones digamos, de cuál es su mundo. Uno es un mundo triste y duro, otro es un mundo más amigable, pero sus objetivos van a ser los mismos. Nos gustaría, lo que ocurre es que, digamos, calibrar esa función de objetivos es bastante compleja. Entonces necesitamos un mecanismo para individualizar, personalizar más a cada robot. Y luego, aunque bueno, digamos, es una versión salida del laboratorio, la movilidad que tiene es escasa. Se mueve el cuello, se mueven las pestañas, se mueven los párpados, bueno, en varias direcciones, pero nos gustaría eventualmente que, bueno, pues que todo esto se moviese con unas ruedas o con algún otro mecanismo. Y eso es, digamos, otra de las cosas que estamos investigando para versiones futuras. Y bueno, pues muchísimas gracias por pasar esta tarde de jueves en la Real Academia. Y bueno, pues estamos a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. No sé si quiere alguien hacer. ¿El precio estimado de esto en el mercado? Pues 299. Es complicado porque cuando lo presentamos en Campus Party de Valencia y México, y en ese momento no podíamos decir el precio, pero es que era la pregunta que todo el mundo le viene directamente. Un cacharro de este tipo, ¿cuánto me va a costar? Y hemos hecho un esfuerzo bastante importante para que el precio se reduzca sobre lo que podría estar. Es decir, pensamos que no es que sea un juguete caro, sino que es el robot más económico que podemos tener en el mercado ahora mismo. O sea, no es Pleo, que te costaba 490, luego lo bajaron bastante, pero te costaba 490 euros y apenas tenía funcionalidad. Es mucho más que un Pleo. Tampoco es un aspirador que vale 360 y que solamente aspira. Tiene otro tipo de utilidades prácticamente infinitas, como decía David. Nos quedamos ahora en 299. Si conseguimos optimizar y si es mucha la gente que apuesta por ISOI, seguro que conseguiremos reducir el precio, pero inicialmente hemos hecho un sacrificio empresarial para que pueda llegar al mayor número de gente posible. Esa es la segunda pregunta que más nos hacían también. Sí. Sí, es una voz de treintañero casi, ¿no? Así, treintañero afónico, como la mía. Sí. Vamos a cambiarlo. O sea, la voz es una actualización software. Entonces, no solo lo cambiaremos, sino que daremos a elegir entre un catálogo de voces para que, aunque parezca la misma voz continuamente, él la va cambiando. O sea, si lo habéis visto, cuando estaba triste, hablaba como muy lento, con bajo volumen. Cuando está contento, se dispara. Sí, es otra forma de mostrar las emociones en el volumen, en el tono de la voz. También es una forma de mostrar emociones. Una forma más de mostrar emociones. Por ahora sacaremos en castellano dos voces por ahora, luego se actualizarán a una voz un poquito más jovial y juvenil, y luego es complicado el tema del lenguaje, porque en México a la gente le llamaba muchísimo la atención el acento que tenía. Claro, nosotros no lo notamos, pero llevamos este robot a Sudamérica y Centroamérica y les suena muy raro. Entonces tendríamos que hacer una voz para cada país, prácticamente. Vamos a hacer una versión muy genérica y luego iremos evolucionando. ¿Alguna pregunta más? Si tenéis alguna para él, se la podéis hacer ahora adelante también, sin problema. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y nada, gracias. Gracias.